Kaixo, Arratsaldeon, habiendo quórum suficiente, damos comienzo al pleno 14 del año 2020. Empezamos con el orden del día. El punto 1, dación de cuenta de los expedientes de modificación de créditos cursados hasta la fecha de ejercicio 2020. En la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 30 de noviembre, se emitió el dictamen de dación de cuenta de los expedientes cursados hasta la fecha y os disteis todos por enterados. ¿Alguien tiene algo que decir? Pues pasamos al siguiente punto. Punto 2. El punto 2, propuesta de modificación créditos de compromiso, presupuestos futuros. Un momento. La Comisión de Economía y Hacienda, Patrimonio y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2020, emitió el siguiente dictamen. Propuesta de modificación créditos de compromiso, presupuestos futuros. Vista la propuesta relativa a la modificación de créditos de compromiso del vigente presupuesto, visto el informe favorable emitido por el interventor municipal, la propuesta de aprobación formulada y demás actuaciones practicadas en el expediente, por lo expuesto, esta comisión, por unanimidad, estima procedente elevar a su aprobación la siguiente propuesta de resolución: ajustar las fases del gasto de los ejercicios 2019 y 2020 al nuevo plan de gastos establecido por el Gobierno vasco. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Aho batez, onartzen da. ¿Alguien tiene alguna explicación de voto? Pues pasamos al siguiente punto. Punto número 3, aprobación del incremento retributivo del personal municipal en el año 2020. La Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia, con 8 votos a favor del Partido Socialista y 9 abstenciones, 4 de EH Bildu, 3 de AJ-PNV y 2 del Carrequín Lasarte Oria Podemos, propone al Pleno fijar para el año 2020 y aplicar con efectos desde el día 1 de enero del 2020 un incremento del 2% de las retribuciones íntegras del personal al servicio del Ayuntamiento de Lasarte Oria respecto de las vigentes a fecha de 31 de diciembre de 2019. Los atrasos por las retribuciones devengadas y no satisfechas al personal municipal se abonarán en una nómina correspondiente al mes de diciembre del 2020. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 15 votos a favor y 2 abstenciones se aprueba. ¿Perdón? Pasamos al siguiente punto. Aprobación definitiva de la modificación del plan de compatibilización de los municipios de Lasarte Oria y Donostia-San Sebastián referido a los ámbitos A33 Ceresategui de las normas subsidiarias del planeamiento de Lasarte Oria y A 10 Recalde y Sistema General Viario del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián. El dictamen de la Comisión de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, celebrado el 30 de noviembre de 2020, con 11 votos a favor de la aprobación de convenio. No, eso está mal. Con 11 votos a favor de su aprobación, 8 del Partido Socialista y 3 de AJ-PNV y 6 votos en contra, 2 de Aldu Lasarte Oria Podemos y 4 de EH Bildu, acuerda proponer al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar con carácter definitivo el plan de compatibilización de los municipios de Lasarte Oria y Donostia-San Sebastián referido a los ámbitos A33 Ceresategui de las normas subsidiarias del planeamiento de Lasarte Oria y a 10 Recalde y Sistema Viario del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián. Publicar el acuerdo de aprobación
y las normas urbanísticas en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, en la sede electrónica del Ayuntamiento y en un diario de mayor difusión del territorio histórico de Guipúzcoa. Remitir a la COPU una copia completa del plan de compatibilización. Remitir al Registro de Planeamiento de la Diputación Foral de Guipúzcoa una copia completa del plan de compatibilización. Publicar en el Boletín Oficial de Guipúzcoa la información relativa a la evaluación ambiental estratégica prevista en el artículo 26.2 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental y en el artículo 7.1 del derecho de 46/2020 del 24 de marzo de regulación de los procedimientos de aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación urbanística. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? El señor Antxordoki tiene la palabra. Arratsalde-on denoi. Bueno, aurrekari bezala esango nuke 2015ko azaroan EAJ PNVek zurekin aldizkarian egitasmo berri baten berri emantzula. Momentu horretan esan zan Eusko Jaurlaritzarekin lanean ari ginela Lasarte Oriako Errekalde auzoan multinazional bat erakartzeko. Eta, bueno, 2 urte diskrezioz lan egin ondoren, 2017an Leroy Merlinek esan zuen, Lasarte Oriako lurretan bere eraikina jarriko zuela. Gure ustetan, albiste onuragarria da herriarentzako. Dakigunez, 160 lanpostu zuzen eta zeharkako 40 lanpostu inguru sortzeko intentzioa dauka. Aurrekontuentzako ere, udal aurrekontuentzako ere, 151.000 euro inguruko tasa eta zergak ordainduko lituzke udaletxe honi. Aldi berean, lehengo legealdian, gobernu taldearekin hitz egin genuen eta akordio batera iritsi ginen, eta lehengo legealdiko alkateak berak, proposatu genion behintzat, enpresarekin hitzarmen bat betetzeko eta okerrez banago langileen 170 herriko langabetuak izan zitezen. Tamalez, EAJak proiektu azkarrago joango zela ikusten zuen, baina urteak pasa egin dira, eta badirudi honelako dendak Lasarte Oria eraikitzea eta herriko merkataritzaren alde lan egitea kontrako jarrera dela batzuntzako behintzat. Baina EAJ PNVtik ez dugu horrela ikusten. Batzuek betiko eran herrira kapitala ekartzearen kontrako jarrera erakutsi digute, baina ez dute ez inongo datu ekonomiko eta ez langabezia daturik eman. Gogora dezagun, gaur egungo Lasarte Oriako langabezi tasa 11%-aren ingurukoa dela, eta azkenengo urtean 2 punto igo dela gutxi gora bera. Zein alternatiba proposatzen da langabezi tasa hau jaisteko? Industria erakartzea? Denok ados gaude? Gu beti ondu gara industria ekartzearen alde, beste batzuk ez. Kanpoko kapitala erakartzea? Bai, gu beti ondu gara kanpoko kapitala ekartzearen alde, denok igualez. Baina momentu honetan ez da momentu erresa kanpoko kapitala erakartzea. Eta iruditzen zaigu lanpostuak sortzeko intentzioa duenari bidea erraztu bertzaiola eta ez harria jarri bidean. Besterik gabe. Señor Martín, tiene la palabra. Kaixo, arratsalde-on denoi. Bueno, lehenore batzordetan ere esan dugu Lasarte Oria EH Bilduk ez du aurkeztu duzuen proiektua babestuko. Aurkeztun den proiektua gabezia eta kontrakotasunak nabarmenak ditu. Eta proiektua bera erabat desfasatua dagoen eredu batean oinarrituta dago. Egun, lehenesten diren jasangarritasun politiken aurkakoa guztiz. Alde batetik, Donostiako lurralde zatikako plana eta lurralde antolaketa gidalerroak merkatalgune periferikoak egitaren aurka mintzatzen dira nabarmen. Bestetik,
proiektu hau Eusko Legebiltzarrak merkatalguneak eraikitzaren inguruan aho batez onarturiko 10/2019 legearen espirituaren aurka doa. Honez gain, salatu beharrean gaude proiektu hau Lasarte Oriako herritarren inolako parte hartzerik gabe burutu dela. Gogoratu beharrean gaude ere, Lasarte Oriako hirigintzako herritarren aholku batzordeak proiektuaren aurkako jarrera azaldu zuela eta ez zaiola inolako jaramonik egin. Oso zaila egiten zaigu ulertzea, egun bizi dugun pandemiaren erdian, eta honek sortu duen krisi ekonomikoa zein neurritakoa izango den oraindik ez dakigula, gure herriari bai ekonomikoki eta bai sozialki arriskuak ekarriko dizkion horrelako proiektu bat aurkeztea. Zein dira babesten dizuen proiektu honek, zein dira zuek babesten dizuen proiektu honek Lasarte Oriatarrei ekarriko dizkion onurak? Zeren oraindik ez ditugu batzordeetan behin ez ditugu zuen aldetik inolako argudiorik entzun. Esaten ari dira, eta oraintxe entzun dugu, lanpostuak sortuko direla. Eta kopuru bat esatera ausartu zarete. Hori bai, datu horiek soilik enpresak emandakoa dira. Datu guztiak enpresak emandakoa dira. Parte interesatu batek emandako datuak inolako kontrasterik gabe, inolako posibilitaterik gabe kontrastatzeko. Ez dena hitz egiten da zenbat lanpostu suntsituko diren. Bai gure herrian eta bai eskualdeko merkataritzan. Eta bide batez, gure herrietako kaleen bizitza kaltetua izango da heinean, ostalaritzan ere. Eta zer motatako enplegua sortuko da? Galdera hauek ezin ditu inork erantzun. Baina udal gobernuari eskatu diogunean, Leroy Merlin errekalden ezartzeak gurean izango duen inpaktuaren inguruko ikerketa bat egin dezala, Leroy eroiki eta ondoren egingo dutela erantzun digu. Orduan, berandu izango da, eraikita egongo baita. Beraz, proiektu honen eredua bera desfasatua egonda. Jasangarritasun politiken aurkakoa izan da. Herriko motore ekonomikoa den merkataritza eta ostalaritzari arrisku larriak suposatuko dizkiona. Zergaitik babesten da proiektu hau? Noren interesak babesten dira? Es uno de los impulsores para crear en el municipio un entorno de convivencia social amable y enriquecedor. En estos términos se habla de la hostelería y el comercio local en más de un informe municipal. Además, desde el Ayuntamiento hace ya tiempo que se reconoció el importante rol de motor económico de nuestro pueblo que juega tanto el comercio como la hostelería, a través de los convenios firmados con Aterpea, la creación de la marca Tratu On Bat en el año 2014 y más recientemente con las medidas de apoyo al sector que se han tomado para intentar hacer frente a la crisis que nos ha creado el COVID-19. Medidas todas estas que desde EH Bildu Lasarte Oria defendemos. Por eso no nos parece de recibo aprobar un proyecto de estas características, en el que se pone en riesgo el sector, además que de las propias inversiones municipales realizadas para apoyar y potenciar el mismo. Lasarte Oria EH Bildutik bestelako eredu sozioekonomiko bat proposatzen dugu. Bertako merkataritzan oinarritua izango dena. Ekonomia sozial eraldatzailearekin proiektuak babestuko dituena. Eta geratzen zaizkigun lur eremu industrial urrietan, balio erantsia izateaz gain, jasangarriak izango diren proiektuak erakartzen saiatuko den eredua. Leroy Merlinen proiektu hau, proposatzen dugun eredu sozioekonomikoarekin talka egiten du. Eta gure iritziz, Lasarte Oriatarren beharrak erdigunera ekarri beharrean, enpresa handien nahi ekonomikoak lehenesten ditu. Ondorioz, proiektu hau
ez dugu babestuko. ¿Alguien quiere intervenir en un segundo turno de debate? El señor Antxordoki tiene la palabra. Lehenik eta behin, esan Martin jaunari, logikoa da bezala zenbakiak enpresak eman dizkigula. Nork bestela emango dizkigua, enpresak ez baldin bada zenbakiak. Berak dauzka, zenbat lanpostu estimazio bat. Logikoa da bezala berak izango ditu. Ulertzen dut, lasarteko apezak ez ditula izango. Hoi, enpresako arduradunak izango ditu. Logikoa da bezala. Eta, bueno, esplikatu, igual, behin baino gehiago hitz egin deu gaiei buruz, zentro komertzialak ezautzen ez genitun garaian, txiki jaginela denok koatuko zate, mamut eta prika irikizian. Eta denak jutekinean, area asteburutan, konprakitea. Eta hori denak koatuko zate. Eta igual dituzte koloretako zeaten. Denak, Oiartzunen. Gaur egunen, Oiartzunen, denetik handakau. Ze falta da, Oiartzunen. Denetik dakau. Dakau, Leroi, dazkau megaden da guztik. Oain gaina Amazone, bai. Baina, bueno, Amazonekin sartuko, azkenean ustez denoke pekatu urtatik izaten duelako. Hernanine, Lidl, eta dia. Errean bertan, goatzezate, jogurrak hasi zian garaian. Alemanan jogurrak, no, dena garea Lidl egutekinean. Hernania. Eta, oain dela ez onbeste, Galarretan, Lidl. Jon Playeko hortan. Eta oain, Mercadona, parian. Usurbilen berriz, Burbil. Jo, eta git. Bakigu, belartzane badaudela, eta hua Donostia dela. Baina, kuriosua, behintzat bada, Oiartzunen, Hernanin eta Usurbilen, nik uste gaina ezkerra abertzalearen hiru herri potente dianak, seguru asko, ez dakit zenbaki nola dian, baina maioria absolutuak izango dian hiru herrietan, daukazue saltzeko kontu bat, diskurtsu bat, eta geho, lasartea zehoze ekarri ezkeo, lasarteako ez du balea. Nik hoi ez dut ulertzen. Egia esan Jon, ez dakit, nik hoi ez dut entenditzen. Creemos que los discursos apocalípticos, las profecías de calamidades y de catástrofes que habitualmente se están haciendo con todo, por todo y en contra de todo, tienen un recorrido muy corto. Hoy, usted dena kontuatzen nahi gehala. Beste gaietan igual txubiltzealako. Y expliquemos todo bien. Si tanto se critica a este grupo municipal que esté a favor de la implantación de Leroy Merlin o de otro centro similar, expliquemos también que este grupo municipal ha sido el que ha propuesto reducir las tasas de basuras, alcantarillado y agua a comercios e industria. Y ninguno apoyasteis. Por eso a mí me extraña que luego estéis tan a favor de esto, no sé. Luego también, nosotros creo que fuimos nuestro grupo municipal el único que hizo propuestas concretas para la mejora de mano del gobierno de Tratu Bombat. No sé esto. Proponemos subvenciones, renovaciones a comercios, acceso para las familias que viven en Urnieta Bidea con Bemendi, campañas de sensibilización, campañas de fomento de comercio local a través de acciones formativas y más puntos. Eso es lo que entendemos que tenemos que hacer desde un grupo municipal. Muchas veces, además, de puertas hacia adentro, sin tener que vender la moto en Twitter, Quicker y Facebook. Sin tener que vender la moto. Hay que hacer trabajar y vender menos. Que venda el comercial, nada más. Bueno, ese es nuestro modelo. Me gustaría que hemos oído, yo desde luego llevo oyendo el modelo socioeconómico de EH Bildu y sinceramente a mí me gustaría saber cuál es. Pero creo que no solo a mí, creo que, no sé, menos a vosotros, creo que los demás también nos gustaría oír, porque yo no entiendo cuál es el modelo socioeconómico ese. Que nos lo expliquéis un poco. Eta, bueno, hortez aparte, nik gustatuko litzaiake proposamenak itxia. Baina proposatu izazue zerbait konkretu ba, egingarria.
eta herrientzako onuragarria dana. Zerbait herri honetan nazkatuta gaudelako, nazkatuta gaude denaren aurkako politikaz, eta nazkatuta gaude diskurso apokaliptikoetaz. Eta beti ez da hola hitzeik, eta inbier da pixkat aurrea, eta hola ez da hitzeik, Jon. ¿Alguna intervención más? Jon Martín tiene la palabra. Bueno, puntuz puntu. Esaten dezu, ze datu emango ditugu? Enpresak ematen dizkiguna. Claro, nola ez ba. Baina eta nire galdera da. Eta datu horiek nola fiskalizatu behar ditugu? Dana balekoa eman beraldegu multinazional batek esaten diguna, bere negozioa egiteko saldu behar duen hori. Nola fiskalizatuko dugu hori? Ze motatako lanpostutaz hitz egiten ari gara? Guzti hortaz ez dugu ez ere esaten. Ez, enpresak emandakoak, zenek emango ditu ba? Claro, enpresak. Baina eta horrek sortuko duna hemen, eskatuta deu, egin gezagun, estudio bat, impacto ikusteko, enpleguan. Ez, hori ondoren egingo dugu. Ah, bale, ondo. Gero, esaten ari zea, bueno, ari zea, Oiartzun, Hernani, Zurbil, bai, ukaezina. Baina, orain hitz egiten nahi geha, 2020 urtean, Errekalden Leroy Merlin bat jartzeko. Ara iristeko dana kotxezkun behar da, hori ere bai. Baina, hori lasartetaz hitz egiten nahi geha, lasarte horiataz hitz egiten nahi geha. Gure herriarentzako ona den edo ez den. Ez Hernanin edo Oiartzunen zer jarri diguten. Eta berriz, iruditzen zait, oso argudio txarra dela, beste lekuetan gaizki egin dana, hori nolabaiteko zuen justifikazio gisa erabiltzea. Nola bestetan egin duten, hemen ere egingo dugu. Besteetan txarra da, baina hemen ere egingo dugu. Hori oso justifikazio eskaxa iruditzen zait. Bueno, azkeneko esan dezu, nik entzun nahiko nuke zein da EH Bilduko eredu sozioekonomikoa, ez zaite zain urrutira joan, kontua da ikusten jakin beharra dagola. Eta hementxe bertan, hor Michelinen ditugun lurretan, Usurbilek presentatu duen proiektua ikusi besteik ez daukazu. Ikusi besteik ez daukazu. Gureak, Elkar, bi proiektu bertakoa, Euskalduna, Euskal kulturarekin jorratzen dana, ekonomia sozialakin jorratuta dagona, hor, eta justu karretera pasa, eta gut daukagu proiektatuta, proiektu low cost bat. Ikusi nahi dezu, hor dakazu, begiratu. Hori proiektu handi bezala. Hernani aipatu dezu. Hernanin badago ekonomia sozial eraldatzailerako Iturola daka izena. Proiektu oso interesgarria. Iturola nik uste buruntzako baianakoa. Bai, Hernanin kokatuta dago. Hernaniko udalaren zeatan kokatuta dago. Horregatik esaten dizut, ez dut ikusten, ez dezu begiratzen, oso nabarmena dalako, ez dezu begiratzen, begiratu behar da bezala, nabarmena dituzulako, bai gure herrian eta bertan, komarkan bertan. Eta, barkatuko da zu, baina aurrera bidea zuk esaten dezun bezala, desde luego ez zait iruditzen gure herriarentzako presentatzen ari zidaten proiektua diala. Erraustegia alde batetik, espetxea bestetik, zentro komertzial gehiago, hori da guri eskaintzen ari zena. Hori baldima da zuentzako progresoa, guretzako ez. Zuen progresoa porlana da. Eta hori ez da progresoa. Eta dijoa gaur egun jasangarritasun politika guztien kontra. Eta ari gera pasaden mendeko politika ekonomikoak aplikatu nahian, 2020 urtean, eta hori gainea progreso bezea saldu behar diguzu. Ba ez, guri bintzat ez diguzu zure produktua salduko.
Ya está, ¿no? Ya está. Habéis intervenido ya 2 veces, ¿no? Yo creo que está todo claro. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Chus. No sé. Vale, ya está. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con 10 votos a favor y 7 en contra se aprueba el plan de... O sea, 11 votos a favor y 6 en contra. Se aprueba definitivamente el plan de compatibilización. ¿Alguna explicación de voto? El señor Ares tiene la palabra. Mi esker, arratsaldeon guztioi. Bueno, la verdad que hemos reflexionado bastante sobre este tema. Desde nuestro grupo municipal hemos decidido que si queremos ser coherentes con el tipo de comercio y consumo que defendemos para la Sarteoria, pues teníamos que posicionarnos en contra de este plan de compatibilización. Porque esa es la cuestión, ¿no? O sea, ¿qué modelo de consumo queremos promover? Si queremos que los y las sarteoriatarras compren en las afueras, con lo que implica pues esa movilidad en coche poco sostenible, o si por el contrario pues apostamos como pueblo pues por el pequeño comercio. Por otra parte, pues pensamos que en general el proyecto es contrario a las políticas de sostenibilidad que debemos priorizar en este momento, y queremos recordar la ley del Gobierno vasco aprobada por unanimidad en junio del año pasado, para limitar la implantación de grandes superficies, que, como se indica en el informe del jefe de urbanismo, pues es cierto que fue aprobada después de haberse iniciado este proyecto, y que por esta razón pues no se aplica a este caso. Vamos, no es que no contradiga la ley, sino que se inició antes de aprobarse esta ley. Entonces el proyecto pues será perfectamente legal, y el resto de informes de los que disponemos también son favorables, pero bueno, nos parece, por un lado, que se está contradiciendo la intención de esta ley, que es el año pasado, y por otro lado, pues al final supone una apuesta por consumir en grandes superficies y por un modelo de consumo que entendemos que va pues en perjuicio del comercio local. Entonces, pues la legalidad es una cosa, pero la decisión de qué tipo de consumo queremos que se haga en la Sarteoria, qué tipo de movilidad queremos promover, pues eso nos parece que es una decisión política, y sobre todo en este momento, después de los meses de confinamiento que hemos pasado, la situación en la que estamos todavía, pues creo que han demostrado más que nunca la necesidad del comercio local y de barrio. Hemos visto la importancia de tener comercios cerca de casa para comprar lo necesario, moviéndonos lo menos posible. Creo que todos y todas pues somos muy conscientes de lo esencial que es el comercio de cercanía. Y estos comercios pues necesitan ahora todo el apoyo y protección que podamos dar desde las instituciones, y lo seguirán necesitando en el futuro para poder sobrevivir frente a un modelo de consumo pues diría que salvaje, basado en monopolios económicos y en grandes superficies. Entonces, pues el Gobierno municipal lo ha venido intentando, pero la verdad que es muy difícil pues hacer una defensa del comercio local al mismo tiempo que se sigue apostando pues por las grandes superficies. O sea, nos parece que es una postura contradictoria, porque hablamos de dos modelos de consumo que son opuestos, lo cual pues nos preocupa y nos hace dudar también de las prioridades reales del Gobierno municipal. Por nuestra parte, nuestra apuesta tiene que ser clara por el pequeño comercio. Creemos que hay que protegerlo y hay que ayudarles a soportar esa presión de las grandes superficies, y eso consideramos que es incompatible con este proyecto del Leroy Merlin. Mi esker. Eskerrik asko. El señor Mateos tiene la palabra. Arratsaldeon denoi. Desde el Grupo Socialista creemos que es fundamental cumplir con una de las competencias de los ayuntamientos, que es generar las mejores condiciones para que las empresas se puedan instalar en nuestro municipio, creando empleo para las y los lasarteoriatarras. Porque de eso se trata hoy, de conseguir que esas parcelas puedan albergar alguna actividad que genere empleo. Y para ello hay que dar varios pasos.
pasos que otros ayuntamientos pueden dar, pero que a la Lasarte-Oria parece que algunos niegan. Este plan de compatibilización resuelve de una manera satisfactoria los accesos por Donostia, haciendo que este ámbito sea más viable y mejorando la accesibilidad al mismo. A la vez, este plan mejora también los accesos de un polígono ya existente como es el de Recalde. Quizá desde EH Bildu o Podemos prefieran mantener la situación actual, pero no es la política del Grupo Socialista porque no lleva a nada. Si nos negamos a colaborar en el desarrollo de ámbitos que puedan generar empleo, lo único que llevamos a nuestra gente es al paro e impediremos que nuevas empresas se instalen en nuestro territorio. Si damos una vuelta por los municipios cercanos, vemos que en Hernani no tiene problema en que un Mercadona se instale junto a un Lidl. Vemos que un ayuntamiento como Oiartzun permite con su planeamiento que Amazon se instale en su municipio. Quizá para estos ayuntamientos sea Amazon el ejemplo de una correcta implantación a favor del desarrollo del comercio local. Pero esa actitud que EH Bildu mantiene en Hernani o en Oiartzun no se refleja en la Lasarte-Oria, curiosamente. Algún día nos aclararán qué tuvo de positivo impedir el desarrollo de Michelin 2 con la implantación de un Mercadona en nuestro municipio, para que posteriormente lo hicieran en Belartza. Creo que todos estaremos de acuerdo en que las posibles afecciones al municipio fueron las mismas, pero eso sí, sin ningún beneficio. Parece que las pegas y denuncias, incluido el ruido mediático que vemos en la Lasarte-Oria, nunca las veremos en Hernani o en Oiartzun, para casos similares. Parece que en esos municipios esas empresas no tendrán incidencia en su comercio local o en el empleo. Parece que Amazon es lo que mejor le puede ocurrir al comercio local, no solo de Oiartzun, sino de toda Guipúzcoa. Ahora bien, si las empresas se quieren instalar en la Lasarte-Oria, entonces vienen los problemas y el discurso de que estamos en contra del comercio local vuelve. No podemos entender ese rasero tan diferente para casos similares, salvo que nos quieran decir que EH Bildu de Hernani u Oiartzun carece de ese espíritu social que tiene el de la Lasarte-Oria. Si un promotor viene a este ayuntamiento a proponer el desarrollo de un ámbito para ubicar una actividad económica, se pueden hacer dos cosas. Una, mirar hacia otro lado, pensando que siempre habrá una empresa mejor que se pueda instalar, dificultando la operación. O dos, buscar que la operación sea lo más beneficiosa para nuestro municipio y para las y los ciudadanos. El Grupo Socialista, desde luego, siempre optará por la segunda opción, gobierne quien gobierne este ayuntamiento. Apostamos claramente por el comercio y la hostelería local y por ello llevamos años haciendo un intenso trabajo con la asociación Aterpea y recientemente con la Asociación de la Hostelería. Y lo demostramos con nuestro compromiso firme, especialmente en este año tan complicado por la pandemia, con múltiples actuaciones adoptadas desde el Departamento de Socioeconomía y creemos que con bastante consenso en el Ayuntamiento. Son muchas las actuaciones que de la mano, en muchas ocasiones, del tejido económico y social hemos llevado o seguimos llevando a cabo. Y como muestra, aquí un listado que creemos habla por sí solo. Hemos apostado por marcas que refuerzan el tejido comercial y la hostelería de nuestro pueblo. Aprobamos medidas fiscales con exenciones para 2020 y 2021 como apoyo a los sectores afectados por los cierres ocasionados por la pandemia en el comercio y la hostelería. Hemos creado una oficina específica para atender las ayudas nacidas alrededor de la pandemia por la COVID-19, aprobando un paquete de medidas con ayudas directas, especiales y una campaña de bonos al consumo. Damos ayudas a los nuevos establecimientos o a aquellos que iban a echar el cierre. Subvenciones a emprendedoras y emprendedores mayores de 55 que quieran autoemplearse. Financiamos la mitad del coste del alquiler de un espacio de coworking por un año completo para tener un espacio donde trabajar. Hemos ampliado las ayudas para la compra de material escolar, recursos que deben ser gastados en las tiendas locales. Apoyamos a las asociaciones de comerciantes y hosteleros Aterpea para el desarrollo de múltiples iniciativas que dinamicen nuestro pueblo, colaborando con la Asociación de Hostelería siempre que hemos podido. Con proyectos como Bizi Berritzen, Lasarte-Oria Guztion, Ruta del Pincho, Pincho de Santa Ana, Cata de Vinos, Feria del Stock, Fiesta de la Primavera, Campaña de Navidad, Quincena del Cliente, Parking gratuito para la clientela, Fiesta de Halloween, la Gala de Peluquería y Estética, las Jornadas de Salud. Son
son muestras de este esfuerzo común entre ayuntamiento y sectores económicos. La posible implantación de un establecimiento comercial singular en esta zona es un tema que hemos tratado con la Asociación de Comerciantes y Hostelería Terpea y hemos valorado conjuntamente los pros y contras. Por último, quiero recordar que lo que parece que se implantará en Tresattegui Norte es una gran zona comercial, como puede serlo Urbil, Garbera o Txingudi. En realidad es un establecimiento comercial singular, pero también que el planeamiento que aprobamos no impide al promotor otro tipo de desarrollos como puedan ser el industrial. El trabajo de este equipo de gobierno está orientado al apoyo de todos los sectores económicos de la Sarte Oria, pero especialmente a un sector, el formado por el comercio, la hostelería y los servicios personales, que es un importante motor de empleo y un gran dinamizador de la vida de nuestra querida la Sarte Oria. No sé si le responde el... Que no hicieran interpelaciones personales, sí. Era que no se hicieran interpelaciones personales. Vale. Pasamos al punto número 5, previa aceptación de su tratamiento en el Pleno por la Junta de Portavoces, declaración institucional presentada por la solidaridad con el Sáhara, la Sarte Oria. Fin del alto el fuego en el Sáhara Occidental. Paso a leer la moción. Propuesta de declaración institucional ante el fin del alto el fuego en el Sáhara Occidental. El 13 de noviembre de 2020, las Fuerzas Armadas marroquíes violaron deliberadamente el acuerdo de alto el fuego vigente desde 1991 entre el Reino de Marruecos y el Frente Polisario. El Reino de Marruecos envió fuerzas militares a la brecha ilegal de Ouerguerat a reprimir la población civil saharaui que se manifestaba desde hace 4 semanas en la zona denunciando la apertura de dicha brecha. Marruecos abrió este paso en el año 2001, violando así el derecho internacional. El Acuerdo de Paz de Naciones Unidas y los acuerdos militares entre Marruecos y el Frente Polisario prohíben la apertura de pasos en el muro militar marroquí. La ofensiva de las fuerzas marroquíes y la legítima respuesta del Frente Polisario en defensa de la población civil saharaui ha dado lugar a una serie de enfrentamientos a lo largo del muro marroquí y a una declaración del presidente de la República Árabe Saharaui Democrática dando por finalizado el compromiso con el alto el fuego firmado entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos en 1991. Ante estos hechos, el movimiento Saharekin Elkartasuna la Sarte Oria junto al movimiento Sahara Euskadi y la delegación del Frente Polisario para Euskadi reafirmamos nuestra solidaridad inequívoca con la lucha del pueblo saharaui y el Frente Polisario, su representante legítimo. Responsabilizamos al Reino marroquí de la violación del alto el fuego de 1991 y como único responsable de la inestabilidad que se ha generado y que se puede extender a toda la región del Magreb. Instamos a la MINURSO y a las Naciones Unidas a que garanticen la seguridad en la zona, la vigilancia de los derechos humanos de la población saharaui y promueva, sin más dilación, la solución justa y definitiva del conflicto del Sáhara Occidental mediante la celebración del referéndum. ¿Y se me oye a mí? Sí. Vale. ¿Pero qué se oye repetido o qué? No hace nada. Ha hecho un pipi, pero no hace nada. A ver, ¿no se puede quitar el...? Porque está mi código cerrado, apagado. Se da igual, si no se ve.
A ver. Da igual, si no, no pasa nada, ¿eh? Yo mientras no hable más ahora. A ver dónde está. Exhortamos al Comité Internacional de la Cruz Roja a que asuma sus responsabilidades por todo lo que acontece en el Sáhara Occidental, dado que es un territorio no autónomo, ilegalmente ocupado por Marruecos bajo mandato de la ONU y porque las dos partes en conflicto son firmantes de las Convenciones de Ginebra. Exigimos al Gobierno español a asumir su responsabilidad como potencia administradora de iure del Sáhara Occidental y actuar en consecuencia, siendo parte activa en la consecución del referéndum para el pueblo saharaui y en la protección de la población civil saharaui. Invitamos a la ciudadanía vasca a participar en las movilizaciones de apoyo a la República Árabe Saharaui Democrática que convoque el Movimiento Sáhara Euskadi junto con la delegación del Frente Polisario. Aprueba que la bandera del Sáhara Occidental ondee en el Ayuntamiento de Lasarte Oria. ¿Alguna formación quiere intervenir en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 9 votos a favor y 8 en contra se aprueba la moción. 8 abstenciones, perdón, se aprueba la moción, lo siento. ¿Y si hay alguna explicación de voto? ¿No? Pues pasamos al siguiente punto, ruegos y preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún ruego? El señor Ares tiene la palabra. Es que ricasco. Bueno, queríamos preguntar dos cosas. La primera, bueno, es sobre los presupuestos de 2021. Estamos ya a 10 de diciembre y, bueno, parece que no va a ser posible tratarlos en pleno antes de que acabe el año, que era la intención del Gobierno municipal, según se nos ha repetido pues, estos meses. Por otro lado, el viernes pasado recibimos un mail del presidente de la Comisión de Hacienda indicándonos que esta semana pues, recibiríamos la propuesta del Gobierno municipal, pero bueno, todavía no la hemos recibido. Entonces, queríamos preguntar pues, qué previsiones hay con este tema y si prevén al menos que podamos disponer de esa propuesta o ese borrador de presupuestos antes de que acabe el año. Y la otra pregunta es en relación a las huertas ecológicas. Bueno, que más que una pregunta casi es más un ruego. Cada vez que hemos preguntado por este tema, y hace un par de meses, si no recuerdo mal, el grupo de H. Bildu ya lo preguntaba también en otro pleno, bueno, lo que se nos dice es que solo faltaría el informe de intervención, que por lo que sabemos, pues desde el departamento se planteaban discrepancias con la forma de concesión de las huertas. Bueno, somos conscientes de la carga de trabajo que tiene el departamento y de las necesidades de personal que hay, pero la verdad que tenemos que decir que lamentamos mucho que este tema pues, se esté alargando tanto tiempo, sobre todo después de todo el trabajo que desde Urbanismo y Medio Ambiente se ha hecho para bueno, elaborar el proyecto, definir la forma de ejecutarlo y todas las gestiones y trámites realizados, incluida la ordenanza que va a regular la utilización de las huertas, con lo que solo faltaría pues, ese último paso de intervención. Entonces, bueno, suponemos que no ha habido ningún avance con este asunto, pero bueno, si lo ha habido, agradeceríamos que se nos informe. Pero si el tema sigue como está o se ha parado, pues lo que pedimos al Gobierno municipal es que haga lo posible pues por desatascar este asunto, que tenga en cuenta que esta propuesta viene de una moción que presentamos ya en marzo de 2017, que además se aprobó por unanimidad, con lo cual bueno, pedimos que este tema pues, se asuma como prioritario, al menos si desde el Gobierno municipal hay intención de poner algún día los huertos al servicio de la ciudadanía. Así va más reciente.
En cuanto a las huertas ecológicas, pues sí, tiene toda la razón, no le puedo decir lo contrario. El interventor, hablando con él, sí que es verdad que solo queda su informe y después de cuando termine el borrador del presupuesto, el señor interventor nos lo pase, que nos lo iba a pasar el viernes pasado, pero cogió el día festivo y ha cogido esta semana de vacaciones, por eso no nos ha pasado el borrador. El borrador nos lo pasará la semana que viene y cuando ya esté el borrador, se pondrá con los huertos ecológicos y con otros temas que tiene pendientes. Creo que con eso le contesto a las dos preguntas. Espero que puedan tener, por supuesto, el borrador antes de vacaciones. El señor Martín tiene la palabra. Bai. Bueno, pasaden astean, gainontzeko talde politikoi bezala, zapategi bat, 3 eta 5 portaletako bizilagunen eta Stop Desahucios taldearen idatzi bat jaso genuen. Euren egoeraren berri ematen eta eskari jakin batekin. 2021ko abuztuaren ondoren egun ordaintzen duten alokailuaren kopurua bere horretan mantentzea. Honekin batera, alkatearekin bilera bat egitea eskatu zuten. Alde batetik, galdetu nahi dizugu, eskaturiko bilera burutu duzuen, edo egunik finkatu alde zuen biltzeko. Eta bestetik, azaroako eta abenduko hirigintza batzordean eskatu dugun bezala, gaur ere etxebizitza hauen inguruan udalean dagoen dokumentazioa eskatu nahiko genuke. Gure herrian, etxebizitzaren arazoa agrikoa da, eta alokailuaren merkatua bereziki lotsagarria. Orain, alokailu soziala duten etxebizitza hauen kasua datorkigu gainera. Garbi dago egoera honi heldu beharko diogula lehenbailen. Eta bai epe motzera zein epe luzera erantzunak eskaini. ¿No hay más preguntas? No, vale. Pues le respondo. Mire, el otro día estuve reunido con Rosa García, que es de Stop Desahucios, y no fue una reunión física, estuve reunido con ella durante una hora, estuve con una llamada telefónica con ella durante 1 hora y media, me estuvo informando de todo el tema, de cómo está, de la problemática, cómo han recibido ustedes. Yo lo que me comprometí fue a estudiarlo y a pedir una reunión en la delegación de vivienda del Gobierno vasco para tratar con el delegado del Gobierno vasco para tratar y que nos expliquen a ver si puede llegar a tomar alguna determinación o si pueden ellos solucionarlo de alguna forma. Y después, cuando tenga esa reunión, le reportaré a ella me reuniré con los vecinos para hablar de esa reunión con vivienda. Dos veces, si quiere la respuesta, 2 veces. Esto no pasa habitualmente. O sea, después de... Va con retardo la emisión y está viéndolo con la emisión de... No sé si le ha quedado claro. 2 veces. La documentación la pidió en la comisión y estaba en la siguiente comisión que volvió a pedirla. Ya le dijo el jefe de urbanismo que se la había pasado y estará en ello. O sea, estará en ello, me refiero que en la siguiente comisión se la pasaremos. Espero que esté para entonces. Espero. Y si no hay más preguntas, pues damos por finalizado el pleno. Eskerrik asko.